Shalom, amados hermanos y hermanas, Ahim y Hayot. Este es su servidor que le habla, Joseph Ben Abraham, ministrando en esta ocasión la parashá número 38, que tiene por nombre Korah. ¿Por qué tiene este nombre? Porque ese es el nombre del personaje que vamos a estar hablando, al menos en los primeros dos capítulos de esta porción. Korah viene de la raíz frío, friolento, frívolo. Korah, para hacer una pequeña introducción, es un personaje representativo de todos aquellos que vienen a la fe hebrea y en vez de ser mansos y someterse a la instrucción de Moisés, quieren rebelarse a Moisés y no quieren aceptar ministerios pequeños, sino que quieren ostentar el poder. Ellos quieren títulos de grandeza, quieren tener control sobre los demás. Entonces, estos son posiciones reservadas que las da el Eterno y las da con sumo poder. Nosotros los discípulos de Yahshua fuimos instruidos a no pretender este tipo de posiciones. Vemos en los escritos nazarenos del canon católico que los hijos de Zebedeo también tenían esta inclinación hacia querer ser grandes sobre los demás, y el Mesías los reprendió y les dijo de que él mismo, como hijo de Dios, le dijo: es a mi Padre el que determina cuáles son las posiciones, quién se va a sentar a mi diestra y todas estas cosas. O sea, ustedes mejor tengan el ánimo de servir. Ustedes son todos hermanos y no, ninguno va a ser grande. También en otra ocasión, también el gran maestro, nuestro Rabí Yahoshua, nos instruyó a que no quisiéramos hacernos llamar rabís o rabinos o maestros o padres espirituales o directores, líderes, que no, que nosotros éramos todos hermanos. El que quisiera ser grande, que sirviera a los demás, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces, estos principios son los que vamos a ver en esta porción. Como les dije, este personaje Korah representa a ese tipo de personas que a principio quizás tienen deseo de servir, pero cuando este espíritu que tomó posesión de Korah les toma también a ellos, ustedes van a ver que estas personas se van a inclinar ya no por ser serviciales al pueblo, sino por ser servidos. Y empiezan entonces a pretender diezmos que no les corresponden. Aquí vamos a ver también en estas porciones quiénes son los legítimos legítimamente quienes pueden pretender ser beneficiados del diezmo. Y no solo eso, aquí estamos viendo muchas personas, ¿no? Muchos de ustedes en sus círculos, ya sea en sus congregaciones, sus círculos de las redes sociales, ven, y si no lo han visto todavía, lo van a ver más adelante. Hay una tendencia de muchas personas, que muchos de ellos fueron líderes, pastores o ministros de la palabra en los ámbitos cristianos, y no es nada nuevo saber de que en los círculos cristianos, personas que no les corresponde les reclaman a sus ovejas el diezmo y se amparan en las leyes de Moisés, leyes que ellos desprecian, pero para esto, para reclamarles y poderse beneficiar de las ovejas, entonces para eso sí utilizan la ley ilegalmente. Entonces, estas mismas personas vienen acá a las raíces hebreas, pero como saben que las raíces hebreas las personas sí leen la Torah, la estudian, pues entonces tienen que utilizar un mecanismo legal, pero ilegal a la misma vez, para engañar a las ovejas.
Entonces, están acudiendo a la ciencia, la misma ciencia que niega la divinidad, que niega la existencia de Elohim, que, que dice que nosotros somos producto de una explosión, de algo, de una elección al azar, de que venimos del mono. Bueno, se dicen tantas cosas, todo por contrariar las Sagradas Escrituras. Entonces, estas personas están acudiendo a la ciencia genética, donde la maquinaria sionista se ha encargado de difundir un supuesto gen, que por cierto se llama el cogen, que supuestamente es un gen que tenían que los levitas. Eso es la gran mentira, la gran estafa del siglo. Muchas personas están cayendo en esto y van y se hacen una prueba de ADN y después les mandan un certificado diciendo que ellos tienen genes sacerdotales. Amados, la ciencia genética tiene sus principios válidos, pero hace falta 2 testigos para tú poder determinar un linaje. Hace falta la persona, en este caso podría ser el padre o el tío, o hace falta una persona para tomar una muestra genética, y hace falta la muestra de otra persona, que puede ser el hijo, el sobrino, lo que sea. Hace falta esos 2 testigos, esas 2 muestras, para compararlas y entonces ver si son compatibles y dónde es que está la compatibilidad, y entonces determinar si en realidad hay lazos sanguíneos. Ahora, pregúntese usted, ¿a quién le tomaron esta muestra? ¿A qué levita le tomaron esta muestra para entonces poder decir que nosotros, que muchos de nosotros somos levitas? Eso es una gran estafa. Eso es una gran estafa. En toda la época medieval ya se habían perdido quiénes eran levitas y quiénes no. Es una gran estafa. Entonces resulta que muchos de los que están diciendo ahora que por estas certificaciones que les están enviando a los que se han atrevido a pagar dinero para que le hagan esta prueba genética, muchos de ellos ahora están diciendo, no, yo soy levita, y no tienen ni una característica semita, todos blanquitos, todos claros y todas. Entonces, y no se lo callan. Ustedes los ven rápido diciéndole a sus congregaciones, no, yo soy levita, pero la pretensión oculta detrás de todo esto es pretender en un futuro no muy lejano atrapar a las ovejas y empezar a pedirles el diezmo. Pero aquí vamos a ver en esta paracha, porque muchas de estas personas han leído quizá la Torah superficialmente y no saben en realidad lo que era la realidad de ser levita, la realidad de los ministradores, hijos de Leví, que no eran del linaje de Aarón. ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Quiénes son los que son o que podían ser beneficiados del diezmo? Todo eso lo vamos a ver. Y muchas de estas personas que ahora dicen que son levitas, pretendiendo quizás en un futuro aspirar a que sus ovejas le den el diezmo, muchos de ellos cuando sepan esta información van a decir, no, espérate, esta prueba se equivocó, no es levita, tengo que buscar otra prueba que diga que yo soy del linaje de Aarón, porque no, de levita no me funciona para mis aspiraciones. Entonces, aquí vamos a ver que van a salir muchos cores. ¿Por qué? Porque para tú poder aspirar a ser levita, hay unas instrucciones, y lo vamos a ver según vayamos leyendo ahorita la Torah. En esta introducción casi estoy dando un resumen. También, muchos de ellos no saben que el levita también tenía que diezmar, perdón. Él no estaba exento de diezmar. Es decir, los israelitas de todos sus cosechos tenían que llevar, ¿verdad?, el diezmo a los levitas. Y los levitas, que ya esa era su ganancia por el ministerio que tenían que hacer, de lo que recibían los levitas, ellos también tenían que darle el diezmo al Cohen Hagadol, al sumo sacerdote. O sea que los levitas no estaban exentos de diezmar como todos los israelitas. Entonces, el que se beneficiaba mayormente de todos estos diezmos, de esta riqueza en cuestión de frutos y animales y todas estas cosas,
aceite, aceite de oliva puro, bueno, todo lo que se diezmaba, ¿no? Quien en realidad se beneficiaba de esto era el Cohen Hagadol. Corá sabía esto porque el pueblo elegido no era el único que tenía un dios y que tenía sacerdotes. Esto ya ellos lo conocían desde Egipto. Entonces, pues, en casi todas las culturas paganas, donde se adoraban dioses, siempre también había un sumo sacerdote y ese era el que abarcaba con todo. Entonces, ya ellos sabían, por eso era que ellos estaban peleando con Moshe, prácticamente acusándolo de nepotismo. El que no sabe lo que es nepotismo quiere decir como cuando una persona tiene una posición privilegiada y trata de acomodar a sus familiares en posiciones similares, ¿no? Que ayuda, que le da prioridad a sus familiares en posiciones también privilegiadas. Aquí en Estados Unidos eso es ilegal y en muchos países es ilegal. Y pues de esto es que están acusando a Moshe, ¿no? De tener este privilegio con su hermano Aarón. Pero quizás ellos pensaban esto, ellos pensaban que quizás esta elección de Aarón venía caprichosamente de Moshe, pero vamos a ver, según estudiemos la Torá y según vayamos avanzando en estos primeros 2 capítulos, vamos a ver que en realidad no era capricho de Moshe, y si lo fue, tuvo la aprobación del Eterno, y vamos a ver las consecuencias de rebelarnos hacia Moshe. También quiero mencionar que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, y precisamente en su carta, que obviamente estos corintios, aquellos que dicen que no, que los corintios no estudiaban Torah, debieron conocer la Torah, debieron estudiarla, porque el apóstol Pablo le está comentando a ellos precisamente esta porción que estamos estudiando hoy, y eso lo leemos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Ahí se menciona que Pablo le menciona a los corintios, precisamente está hablando en el contexto de lo que vamos a estudiar ahora. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos entonces a leer el primer capítulo no el primer capítulo, sino el capítulo 17, el primer capítulo de la parashá de hoy, pero viene siendo el capítulo, no 17, 16, perdonen. Entonces, dice, Bamidbar 16, Coré, hijo de Yishar, hijo de Kehat, hijo de Levit, Datán y Abirón, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén, se enorgullecieron y se alzaron contra Moshe junto con 250 israelitas principales de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Se amotinaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: esto ya se pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos ellos están consagrados a Yahweh, y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué pues os escumbráis por encima de la asamblea de Yahweh? Lo oyó Moshe y cayó rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla: mañana por la mañana hará saber Yahweh quién es el elegido, quién es el consagrado, y le dejará acercarse. Al que Yahweh haya elegido, le dejará acercarse. Aquí en este versículo 5, muchos de ustedes que me siguen por las redes sociales, mayormente por Facebook, saben que yo vengo desde hace tiempo tratando de persuadir a muchas personas que los días hebreos, incluyendo los moadín, no comienzan en la tarde como la tradición rabínica ha forzado a sus seguidores a que crean, como lo celebra la tradición rabínica, sino que el día comienza en la mañana. Este es un ejemplo de tantos que he presentado en mis publicaciones, en mi blog, que tengo un estudio completo sobre esto. Este es otro ejemplo más que yo podría añadir a ese estudio, donde se ve el patrón
de mañana en la mañana, entonces todo es en la mañana. Pero como ese no es el tema ahora, vamos a seguir para no perder el hilo. El versículo 6 dice, mirad pues lo que habéis de hacer. Tomad los incensarios de Coré y de toda su cuadrilla. Ponedle fuego y mañana les echaréis incienso ante Yahweh. Aquel a quien elija Yahweh será el consagrado. Esto ya se pasa de las rayas, hijos de Leví. Dijo Moshe a Coré, óigame, hijos de Leví, ¿os parece poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlos junto a sí, prestar servicio a la morada de Yahweh y estar frente de la comunidad atendiendo el culto en el lugar de ella? Este versículo 9, mira lo que le está diciendo Moshe, ustedes desprecian el ministerio que se les ha concedido, ¿no? de ministrar en la Mishkan, ¿verdad? En el tabernáculo, como se le conoce comúnmente. Ustedes desprecian eso por querer algo más. ¿Qué les pasa a ustedes? Eso es lo que le está diciendo Moshe. ¿Por qué quieren más? Si ya ustedes fueron elegidos para una labor privilegiada de cierta manera, pero ellos que vuelvo, como les dije anteriormente, ellos que ya conocían desde Egipto, porque Egipto también tenía sus dioses, sus templos y sus sacerdotes, ellos conocen las labores que hacen los sacerdotes menores. Entonces, pues ellos no estaban como que muy de acuerdo con eso. O sea, ellos querían que alguno de ellos fuera elegido para ser el sumo sacerdote, o el Cohen Hagadol. Entonces vamos a ver más adelante cuáles eran el resumen más o menos de lo que tenían que ser los levitas y por qué ellos como que querían algo más. Hoy todo el mundo quiere ser levita, pero si estuviéramos en el tiempo del desierto, muchos de los que hoy en día dicen que quieren ser levitas por vivir del cuento, por vivir del seguro social, del mantengo, pues muchos hoy, pues desde la perspectiva del occidente de hoy, quisieran ser levitas pero no, este no es el contexto aquí en el desierto. Ser levita era privilegiado, pero era difícil. Entonces vamos a ver el versículo 10 que dice, te he puesto junto a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví. Todavía se os ha antojado el ministerio, la Kejuná. Ministerio en hebreo es Kejuná. O sea, se les ha dado esto a ustedes y sus hermanos. Esto es un privilegio. Y todavía se les ha antojado también la Kejuná, ¿verdad? El ministerio, el sacerdocio, como se dice en las Biblias comunes. Por eso, contra Yahweh os habéis amotinado, tú y toda tu cuadrilla. Porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Mandó Moshe a llamar a Datán y a Abirón, hijos de Eliab. Pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? Aquí se refiere, en el versículo 13, ya tenemos que poner todo esto en perspectiva. Ya todas estas personas, ellos saben que no van a entrar a la tierra prometida porque vimos en los capítulos anteriores, en la parasha anterior, que ya Yahweh había decretado que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, solo Caleb y Josué. Ya ellos sabían que su destino estaba a morir en el desierto. Entonces por eso era que ellos estaban también un poquito reacios. Ellos decían, pues ya Yahweh dice que nos perdona, pero vamos a morir aquí en el desierto. Entonces, ¿quién es este Moisés que ahora va a seguir? Ya vamos a morir y tenemos que seguir escuchando a este hombre. Entonces esa era la mentalidad de ellos. Ya ellos estaban ya totalmente rebeldes. Entonces vamos al 15 que dice, Moshe se enojó mucho y dijo a Yahweh, no mire su oblación. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni le he hecho mal a ninguno de ellos. El 15, mira lo que está diciendo Moshe.
muy distinto a como piensan muchos pastores y líderes de hoy en día. Moshe aquí afirma que nunca le ha tomado nada a nadie. Lo mismo dijo el apóstol Shaul, ¿verdad? Pablo, como se le conoce comúnmente. Él nunca tomó nada de nadie. Todavía la última vez que él iba a subir a Jerusalén, eso lo leemos, me parece que en el capítulo 21 de Hechos, él le dice, cuando se está despidiendo de sus discípulos, él les dice, miren, yo nunca le tomé nada a nadie, yo mismo trabajé por mi sustento y cómo quisiera que me imiten a mí, o sea, que me imiten a mí en ese sentido, o sea, que lo que gratis se recibe, que gratis se dé. Entonces, aquí mismo Moshe también lo afirma, yo no le tomé nada a nadie, yo no les he tomado ni siquiera un asno, pero hoy en día, pues, muchos de los que están ministrando la palabra, en cada ocasión que ellos ministran, buscan la manera de acomodar el tema del diezmo, de que necesitamos este dinero para pagar la luz, que necesitamos para construir aquí, construir allá. Obviamente, si se meten a estar construyendo templos y cosas que no están contempladas en la Torá, solo hay un templo y ahí es que tenemos que nosotros pensar, no, para eso están nuestras casas, para que nos reunamos, está la naturaleza para que nos reunamos. Entonces, si se ponen a inventar, entonces por eso es que después están buscando dinero para cosas que perecen. Pero bien, vamos a seguir con el 16. Dice, dijo Moshe a Coré, tú y toda tu cuadrilla presentaos mañana delante de Yahweh, tú, ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente. Delante de Yahweh, cada uno su incensario. 250 incensarios en total. Tú también y Aarón, presenten cada uno su incensario. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron en la entrada del Mishkan. Lo mismo que Moshe y Aarón. Coré convocó ante estos a toda la comunidad a la puerta del Mishkan, y se apareció la gloria de Yahweh a toda la comunidad. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón y les dijo, apartaos de la comunidad, que los voy a devorar en un instante. Aquí en este versículo 21 tenemos que aprender que cuando hay personas con este espíritu como el de Coré, de rebelión, el espíritu de querer ser el más grande, de querer controlar a los demás, de querer aspirar al máximo de los diezmos, aquí hay una moraleja, aquí hay un mensaje del Eterno hacia nosotros. Apártense de esa comunidad que los voy a devorar en un solo instante. O sea que nosotros, este tipo de personas con el espíritu de Coré, debemos de apartarnos. Porque si no, se va a abrir la tierra y nuestras almas se van a ir junto con la de Coré. Entonces vamos al 22 que dice, ellos cayeron rostro en tierra y clamaron, oh Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿un solo hombre ha pecado y te enojas con toda la comunidad? Respondió Yahweh a Moshe, habla a esa comunidad y diles, aléjense de los alrededores de la morada de Coré. Se levantó Moshe y fue donde Datán y Abirón, los ancianos de Israel, le siguieron. Y habló a la comunidad diciendo, apartaos por favor de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquen nada de cuanto les pertenece, no sea que ustedes perezcan con todos sus pecados. La gente se apartó de los alrededores de la morada de Coré. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, hijos y pequeñines. Moshe dijo, en esto conocerán que Yahweh me ha enviado para hacer todas estas obras, y que no es ocurrencia mía, o sea que no es capricho de él. 29. Si mueren estos hombres, como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahweh no me ha enviado. Pero si Yahweh obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Seol, sabrán que esos hombres han rechazado. Y sucedió que nada más terminar de decir estas palabras,
se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían, los cubrió la tierra nuevamente y desaparecieron de la asamblea. A gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues se decían, no vaya a tragarnos la tierra a nosotros también. Brotó fuego de Yahweh que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. Bueno, amigos, aquí vemos el decreto de Yahweh contra aquellos que se rebelaron contra Moshe. Y debemos tener bien en claro esta porción y el mensaje que nos da esta porción en nuestras vidas, con la gente que nos rodea. Saber evaluar quiénes son nuestros líderes, si nuestros líderes están a favor de Moshe o lo contradicen. Muchas veces hemos dicho que hay muchas personas por ahí con su corbata, con nombres de prestigio y rabino, y todavía muchos que dicen ser discípulos supuestamente de Yahushua, y tú los ves haciéndose llamar rabinos y enseñando tradiciones de hombres que hasta son en contra de la Torah. Entonces ustedes tienen que saber determinar quién es el que se rebela contra Moshe. Aquel que enseña algo que va en contra de la Torah de Moshe es un coré cualquiera. Entonces tenemos que tener eso muy presente. Vamos a leer Bamidbar 17, que dice: habló Yahweh a Moshe y le dijo, di a Eleazar, hijo del Cohen Aarón, que saque los incensarios de entre las cenizas y esparza el fuego a distancia, porque esos incensarios de pecado están consagrados a precio de la vida de esos hombres. Hagan con ellos láminas de metal para cubrir el altar, pues fueron presentados a Yahweh y consagrados. Serán una señal para los israelitas. Tomó el Cohen Eleazar los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron abrazados y los laminó con destino al altar. Sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico, que no sea que la descendencia de Aarón, a ofrecerle el incienso delante de Yahweh, no lo cuja lo que a Coré y a su cuadrilla, según se lo había dicho Yahweh por medio de Moshe. Al día siguiente, murmuró otra vez la comunidad de los israelitas contra Moshe y Aarón, diciendo, ustedes han matado al pueblo de Yahweh. Como se amotinaba la comunidad contra Moshe y Aarón, se volvieron estos hacia el Mishkan y vieron que la nube la había cubierto y se había aparecido la gloria de Yahweh. Moshe y Aarón se llegaron hasta delante de la tienda del encuentro, es decir, la Mishkan. Yahweh habló a Moshe y le dijo, aléjense de esa comunidad que voy a consumirlos en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra. Y dijo entonces Moshe a Aarón, toma el incensario, ponle fuego del que hay sobre el altar, echa incienso y vete rápidamente donde la comunidad a espiar por ellos, porque ha salido ya la cólera de la presencia de Yahweh y ha comenzado la plaga. Aarón lo tomó como le había dicho Moshe y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La plaga había comenzado ya en el pueblo. Echó el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se plantó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Los muertos por aquella plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Luego, Aarón se volvió donde Moshe, a la puerta del Mishkan, y la plaga ya había cesado. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, habla a los israelitas, que te den una rama por cada familia paterna. Que entre todos los principales, en representación de sus familias paternas, te den 12 ramas. Y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber también una rama para el jefe de la familia de Leví. Las depositarás en el Mishkan delante del testimonio, donde me suelo manifestar a ti. El hombre cuya rama retoñe será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas profieren contra usted. Moshe habló a los israelitas y cada uno de los principales le dio una rama, 12 ramas en total, en representación de todas las familias paternas. Entre sus ramas estaba también la rama de Aarón.
Moshe depositó las ramas delante de Yahweh en la tienda del testimonio, es decir, la Mishkan. Al día siguiente, cuando entró Moshe en el Mishkan, vio que había retoñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Le habían brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Moshe sacó todas las ramas de la presencia de Yahweh ante los ojos de los israelitas. Los israelitas tomaron cada uno su rama. Entonces dijo Yahweh a Moshe: vuelve a poner la rama de Aarón delante del testimonio para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones, que no llegarán ya hasta mí, y así no morirán. Moshe lo hizo así como le había mandado Yahweh, y dijeron los israelitas: estamos perdidos, hemos perecido, todos hemos perecido. Cualquiera que se acerque a la morada de Yahweh, muere. ¿Es que vamos a perecer todos hasta no quedar uno? Bueno, vamos ahora a leer el capítulo 18, y aquí en este capítulo vamos a ver de una vez y por todas cuáles son algunas de las vocaciones que tenía que hacer el Cohen Hagadol, y podríamos decir, como se dice en inglés, un job description de los levitas, o sea, la descripción del oficio que tenían que hacer los levitas. Y ahora vamos a ver todos esos que dicen por ahí que son levitas, que tienen un certificado de ADN que les confirma que son levitas. Pues vamos a ver en realidad lo que significaba ser levita. Bamidbar 18. Entonces Yahweh dijo a Aarón: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargarán con las faltas de vuestro ministerio, que Juná significa ministerio. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos de la rama de Leví, de la tribu de tu padre, que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a tus hijos delante del Mishkan. Aquí se está refiriendo a los levitas como tal. Los levitas iban a ser sirvientes del Cohen Hagadol. O sea, vamos a ponerlo de esta manera para que lo puedan entender. Supongamos que está el dueño de un hotel y están los empleados del hotel, los que trabajan en la cocina, limpiando platos, lavando platos, organizando las mesas, dándole vacuum a la alfombra, limpiando todo. Entonces el Cohen Hagadol es el dueño del hotel, y los levitas eran como los sirvientes, eran la servidumbre. Sabemos que los levitas tenían que el trabajo pesado en el desierto, con esas calores que hacían y que hace todavía, porque el desierto es caluroso. Ellos tenían que desarmar el Mishkan y armarlo, tenían que cargar los utensilios, cargarle el arca del testimonio, el arca del pacto. Entonces el trabajito de ellos era pesado, y también tenía que estar a la disposición de cualquier cosa que necesitara el Cohen Hagadol. Entonces este era el trabajo de los levitas. Así que aquellos que dicen ser levitas, pues saben que esto es lo que les espera. La cosa se puso un poquito mejor después que se hizo el templo. Ya entonces los ministerios ya no tenían que estar ensamblando y desmontando el Mishkan, porque ya era un templo ya fijo. Ya por lo menos esa parte se les retiró de su oficio, pero también se les pusieron otros oficios nuevos. El rey David le puso muchos nuevos oficios, como de atalaya, tocar trompeta, cejar puertas, abrir puertas. Bueno, como quiera, siempre el trabajo del levita era de servidumbre. Entonces vamos a continuar, ya dando una pequeña introducción de cuál era la descripción del oficio de los levitas. Volvemos al 3. Atenderán a tu ministerio y al de todo el Mishkan, pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no mueran ni ellos ni ustedes. O sea que una metida de pata, como decimos nosotros en Puerto Rico, de estos levitas podía provocar la muerte de ellos mismos y hasta del sumo sacerdote que
que estaba oficiando. O sea que el sumo sacerdote tenía que saber quiénes eran los que estaban trabajando para él, porque tampoco eran todos los levitas. Eso lo vamos a ver más adelante. No era toda la casa de Leví que iba a trabajar. Imagínense ustedes, sino era un grupo ya designado para hacer esos trabajos. Entonces el 4 dice, serán tus ayudantes, desempeñarán el ministerio en el Mishkan, y ningún laico se acercará a ustedes. Ustedes desempeñarán el ministerio en el santuario y en el altar. Aquí se refiere a Aarón y a su descendencia. Y así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas. Yo he elegido a vuestros hermanos los levitas de entre los demás. Son un don que os hago. Son donados a Yahweh para prestar servicio en el Mishkan. Aquí estamos empezando a ver cuáles son las condiciones para tú recibir el diezmo, y lo vamos a ver más detalladamente ya mismo. Pero uno de ellos es que tienen que prestar servicio en el Mishkan. El 7 dice, pero tú y tus hijos os ocuparéis de vuestro ministerio en todo lo referente al altar y a todo lo detrás del velo, y prestaréis vuestro servicio. Como un servicio gratuito os doy vuestro ministerio. El laico que se acerque morirá. El 8 dice, dijo Yahweh a Aarón, yo te doy el servicio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas te lo doy a ti y a tus hijos como porción tuya por decreto perpetuo. O sea, todo lo que me van a traer a mí, que yo les he pedido por la ley, es para ti. Yo no necesito nada. O sea, esto es para ti. Dice 9, esto es lo que será tuyo de las cosas sacratísimas, de las cosas santas, del manjar que se abraza, todas las ofrendas que me restituyan los israelitas como oblación, como sacrificio por el pecado o como sacrificio de reparación, son santísimas, serán para ti y para tus hijos. De las cosas santísimas ustedes se van a alimentar. Todo varón de tu casa lo podrá comer, lo considerarás como sagrado. También te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas den a mecer. Ustedes se acuerdan que para la fiesta de los primeros frutos y también en el tabernáculo, pues en la fiesta de Sukkot, se llevaban frutos que tenían que ser mecidos. O sea, estos frutos son los que le está diciendo Yahweh. También eso es para ti y tus hijos y tus hijas por decreto perpetuo. Ese es el 11. Cualquiera que esté puro en tu casa lo puede comer. O sea, por ahí en otro lado se decía, me parece que es en Levítico, que también si el sumo sacerdote adoptaba a alguien o compraba a alguien y vivía en su casa, y si estaba puro, también puede participar de estas ofrendas y de estos diezmos. El 12. Todo lo mejor del aceite y la flor del mosto y del trigo, las primicias que ofrezcan a Yahweh, te las doy a ti. Los primeros productos que lleven a Yahweh de todo lo que produzca la tierra serán para ti. Todo el que esté puro en tu casa lo podrá comer. Ya ustedes ven por qué era que Coré quería esta posición, o quería que ¿cómo diríamos? Que se sorteara entre el pueblo, porque ellos sabían que es una posición prácticamente la más privilegiada en toda la congregación. Imagínense, tener todas esas cosas y sin tener que trabajar, solo estar ahí prendiendo incienso y orando quizás todo el día. Bueno, todas las cosas que tenía que hacer el sacerdote, mientras ellos tenían que trabajar bajo el sol, las picadas de los insectos, enfermedades, pues los sacerdotes pues no tenían que hacer estas cosas, entonces recibían, era la vida de rico, de millonario. Entonces por eso era que Coré pues de cierta manera alegaba que no hubiera, desde su perspectiva, que no hubiera nepotismo, lo que conocemos como nepotismo. Ellos querían como una democracia, pero sabemos que estos pensamientos de democracia son pensamientos platónicos que son de la filosofía griega, y con Yahweh no trabajan. Cuando Yahweh elige a unas personas, Yahweh las elige y no podemos revelarnos a eso, porque si nos revelamos, esto es lo que ocurre, lo que le ocurrió a Coré. Entonces mejor no murmurar y
y someternos a la voluntad de Yahweh. Aunque pareciera que Coré pudiera tener un punto válido, pero las cosas no las podemos ver desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Yahweh, porque la perspectiva de nosotros siempre resulta estar equivocada. El 14 dice, cuando caiga bajo el anatema en Israel, cuanto caiga en anatema en Israel será para ti. Esto se refiere, este versículo 14, es que, y lo vamos a ver después, luego en otras parashot, es que cuando los israelitas iban a la guerra y traían lo que era el botín de guerra, de esto también tenía que llevarle al sumo sacerdote. A esto es lo que se refiere cuando caiga algo bajo anatema. Estas cosas se le llevan a Yahweh, pero entonces Yahweh se las está entregando al sumo sacerdote. El 15. Todo primogénito que se presente a Yahweh de cualquier especie, hombre o animal, será para ti. Pero harás rescatar al primogénito del hombre, y harás también rescatar al primogénito del animal impuro. Bueno, sabemos que Yahweh también le había dicho a los israelitas que todo primogénito de todo animal, de ganado, pues era de Yahweh. Pero esto aparentemente incluía hasta los animales impuros. Obviamente Yahweh no quiere animales impuros, entonces por eso le está diciendo aquí, harás también, como una misma, harás también rescatar al primogénito del animal impuro. O sea que el animal impuro, pues, había que rescatarlo, había que sacarlo de ahí. Los harás rescatar al mes de nacidos, valorándolos en 5 ciclos de plata, en ciclos del santuario, que son de 20 óvulos. Pero el primogénito de vaca, o de oveja, o de cabra, no lo rescatarás, porque es sagrado. Estos son animales puros. Derramarás su sangre sobre el altar, y su grasa la harás arder como manjar abrasado, de calmante aroma para Yahweh. Su carne será para ti. ¿Sabes? Para Yahweh, para el altar, le vas a dar la grasa y la sangre. Pero entonces la carne será para ti. Así como el pecho del rito del mecimiento y la pierna derecha. Todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Yahweh, te lo doy a ti y a tus hijos e hijas por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta para siempre, delante de Yahweh, para ti y tu descendencia. O sea, esto es un pacto de sal. El 20. Yahweh dijo a Aarón, tú no tendrás heredad ninguna en su tierra. O sea, tú no vas a tener tierra. No habrá porción para ti entre ellos. Yo soy tu porción. Él está diciendo, no vas a tener tierra para sembrar, no vas a tener que trabajar, pero como yo les he ordenado a los israelitas que me traigan su diezmo, yo soy tu porción. O sea, lo que ellos me van a traer a mí, yo te lo doy a ti. Yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio, del servicio que prestan en la tienda del encuentro del Mishkan. Este 21 aparece un poquito medio distinto en muchas versiones. Esta versión que yo estoy usando es la Jerusalén 1976 y esta versión es bastante fidedigna en cuanto al hebreo. Entonces aquí lo que se está diciendo es que lo dice muy claro en el 21, a cambio de su servicio que prestan en la tienda del encuentro, es que ellos iban a recibir los diezmos. Así que ya estamos viendo la primera condición que tiene que tener un levita para recibir el diezmo. Tienen que prestar servicio en el Mishkan, o lo que iba a ser el templo. Pero vamos a ver algo más adelante, lo vamos a ver ya mismo. El 22 dice, los israelitas no se volverán a acercar al Mishkan. Cargarían con un pecado y morirían si lo hicieran. Será Leví el que preste servicio en el Mishkan. O sea, serán los levitas los que van a prestar servicio en el Mishkan. Ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. No tendrán heredad entre los israelitas. O sea que ellos tampoco iban a tener tierra para sembrar o para trabajar. Porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahweh.
Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Y esto se refiere a los que trabajaban en la tienda. Más adelante en las escrituras, vamos a ver, todavía hasta en el Nuevo Testamento, vemos que hubieran levitas que sí tenían propiedades. ¿Por qué? Porque ellos no servían en el templo. Un ejemplo de esto es Bernabé en el Nuevo Testamento, lo leemos en el libro de Hechos. De hecho, cuando él se convirtió en discípulo de Yahushua, él compartió sus posesiones, entre ellos propiedades, tierras. ¿Por qué? Porque él aparentemente era un levita que no, él era de Chipre y él no servía en el templo. Por lo tanto, pues tenía que trabajar porque no tenía la herencia. Esta herencia era solo para los que trabajaban en el servicio ministerial del templo. El 24 dice, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahweh. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Habló Yahweh a Moshe y le dijo, hablarás a los levitas y les dirás, cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservarán de él la reserva de Yahweh, es decir, el diezmo del diezmo. Aquí es que esta parte no le gusta mucho a los que dicen hoy día que son levitas. Ellos creen que no tienen que diezmar. No. Según cada hijo de Israel era bendecido con frutos, con cosechos, y cada israelita que era bendecido con su fruto daba su diezmo, el 10% de eso lo llevaba al templo o al Mishkan, pero obviamente se quedaban, si era el diezmo era el 10%, obviamente se quedaban con el 90% de todo lo demás, o sea que quedaban bien como quiera, no era mucho. Pues los levitas también recibían diezmo de todas las tribus, ¿verdad? Podríamos decir, son 12 tribus, bueno, 11, podríamos decir que estamos hablando de 111%, ¿no? Estamos hablando de 11 diezmos que tenían que traer, ¿verdad? Las tribus. Aparentemente, y esto hay mucho debate, aparentemente cada principal de cada tribu representaba, por eso era que habían principales de las tribus, ancianos de cada tribu, el diezmo era por cada tribu, el 10% de cada tribu, no era un diezmo como personal, sino que cada tribu, y aparentemente iba el principal de cada tribu, ya sea de Rubén, de Simeón, de Neftalí, de la tribu que fuera, cada principal iba en representación de la tribu a entregar el diezmo correspondiente a esa tribu. Una vez todos se entregaban el Mishkan y se repartía, ¿verdad?, entre los levitas, ya los levitas tenían una ganancia igual que tenían el resto de las tribus. Pero el levita también tenía que, de sus ganancias, él no estaba exento de diezmar. De sus ganancias él tenía que darle el 10% al Cohen Hagadol. ¿Me entienden? Espero que me estén siguiendo. Si no lo expliqué bien, déjame beber un poquito de agua porque se me está secando la boca. Tengo entendido, porque hay muchas versiones de cómo era que se entregaba el diezmo. He visto varias versiones, tanto en el Talmud, comentaristas, y entre unos y otros yo he llegado a mi propia conclusión de que aparentemente, y todo lo que sabemos es aparentemente, lo que se dice en el Talmud también es aparentemente, porque sabemos que eso, la tradición oral del Talmud no es fidedigna, sino ahí hay muchas fábulas de hombres. Entonces, aparentemente, los principales de cada tribu iban en representación de la tribu a llevar el 10% de los cosechos que habían logrado esa tribu, las tierras que se le habían otorgado a esas tribus. Entonces, los principales de cada tribu, los que se habían nombrado como principales de esas tribus, ya dígase los ancianos o como sea, llevaban ese 10%, la representación de esa tribu por Mizbah,
al Mishkan, se lo entregaban a los levitas, y los levitas los recibían en la entrada. Los acumulaban. Entonces ya una vez ellos tenían todas las ofrendas del diezmo de las 11 tribus restantes, entonces a ellos le tocaba determinar, porque se supone que estos diezmos también eran lo mejor del fruto. Entonces, de lo mejor, los levitas tenían que apartar un 10% de eso y dárselo al Cohen Hagadol. Entonces ellos se quedan con el 90% de lo que hayan recibido. Espero que lo hayan entendido claro. Entonces queda claro que el levita también tenía que diezmar. De sus ganancias tenía que diezmar. Él no estaba exento. Las tribus tenían que diezmar de sus ganancias en cosecho, ¿verdad? Las bendiciones que Yahweh le había dado en cosechos. Ellos llevaban sus diezmos a los levitas. Ya los levitas tenían esa ganancia, igual que el resto de las tribus, también tenían ganancias, porque obviamente sin trabajar le habían llegado, ¿verdad?, todos esos frutos, cosechos, ya sea aceite, bueno, todo lo que, espigas, trigo, todo, ¿no? Granos de cebada, todo lo que cosechaban se llevaba allí. Y ellos el 10% de todo eso, lo mejor de lo mejor, se le daba entonces al Cohen Hagadol. O sea que el levita también tenía que diezmar. Oigan bien, los levitas, esos que dicen que son levitas hoy en día, ustedes también tienen que diezmar. Así que van a haber muchos ahora que se van a convertir como en Coré, van a decir, no, espérate, si ser levita es esto, si ser levita entonces que yo tengo que estar limpiando utensilios, que tengo que estar desmantelando el Mishkan, que tengo que estar de vigilante, que tengo que estar como de guardia, y no tengo esta libertad. Si para eso yo tengo que... No, yo quiero ser entonces de Aarón, yo quiero ser sumo sacerdote, yo quiero ser lo más grande. Entonces vamos a ver muchos que estén escuchando este estudio de parte de este servidor, porque quizás muchos estén ministrando esta parashá y lo van a pasar suavecito. Si son los mismos líderes que están ministrando, si son los mismos líderes que tienen el espíritu de Coré, van a tratar de pasar esto rapidito y de una manera bonita que sus escuchas o discípulos no lo capten. Pero este servidor, como no pretende títulos de grandeza ni nada, pues se los dice abiertamente como es el espíritu de la parashá, lo que nos quiere decir. Así que sabemos que el levita también tenía que diezmar. Bueno, nos quedamos creo que en el 26. Dice, hablarás a los levitas y les dirás, cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reserváis de él la reserva de Yahweh, es decir, el diezmo del diezmo. Se lo habíamos leído. Equivaldrá a vuestra ofrenda reservada, lo mismo que el trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahweh, de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada a Yahweh, al Cohen Aarón. De todos los dones que recibáis, reservaréis la reserva de Yahweh. Separaréis la parte sagrada de todo lo mejor. Le dirás, una vez que hayáis reservado lo mejor, que equivale para los levitas el producto de la era y el producto del lagar, lo podréis comer en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. Es vuestro salario por vuestro servicio en el Mishkan. Aquí en el 31 vuelve otra vez a darse, ¿cómo diríamos?, la condición para que un levita pueda recibir el mantengo de los demás, o sea, el diezmo. Una vez ellos ya apartaban lo mejor para el Cohen Hagadol, entonces lo demás ya era de ellos, entonces ya lo podían comer con su familia. No tendréis que cargar por ello con ningún pecado, pues antes de haber reservado lo mejor, así no profanaréis las cosas consagradas por los israelitas y no moriréis. O sea que no podían vacilar con el diezmo que ellos tenían que darle al Cohen Hagadol. No podía ser frutas podridas o lo peor o cosas con desperfecto, no. Ellos tenían que apartar lo mejor, con su corazón, apartar lo mejor, dárselo al Cohen Hagadol y quedarse con lo de menor calidad. Porque es lo que está diciendo aquí. Lo mejor se lo tienes que apartar a Yahweh, y lo de Yahweh ya sabemos que eso le toca al Cohen Hagadol. Entonces, aparta lo mejor, se lo das a Yahweh, y el 90% de lo que te queda, entonces pues ya no es de menor calidad. Eso es lo que te toca a ti. Eso es lo que le toca al levita. Tú quieres ser levita, esto es lo que te toca. Y tienes que hacerlo por misbah. Si tú estabas sirviendo en el Mishkan o después en el tabernáculo, tenías que apartar lo mejor, porque mira, como te dice aquí, si no lo hacías, estabas profanando
las cosas que estabas consagrando a Yahweh y te corrías el riesgo de morir. Bueno, amados hermanos, hasta aquí termina la parashá número 38, titulada Koraj. Espero que les haya gustado mi estilo de ministrar. Y nada, manténgase siguiéndome, ya sea por Facebook o por mi cuenta de YouTube, también en Google Plus, en mi blog también de Google. Y, y pues hasta aquí me despido, deseándole una linda semana. Shabbat Tov y Shabbat Shalom, ¿verdad? Los que están celebrando el Shabbat hoy. Yo grabé esta parashá antes del Shabbat, pero la grabé con la intención de compartirla ¿verdad? En pleno Shabbat. O sea que se supone que usted esté viendo esta parashá en Shabbat. Por eso les digo Shabbat Shalom. Algunas personas se las compartiré en días antes para que escuchen estos planteamientos que les estoy compartiendo, y cuando vayan a sus distintas o respectivas congregaciones ya vayan con una idea de la parashá que van a estudiar. Y como les dije, es muy probable que muchos de sus ministros, si son de aquellos que tienen el espíritu de Coré, de querer ostentar el liderato y querer controlar a los demás y querer los diezmos ¿verdad? de sus congregantes, si su ministro tiene esta pretensión, este ruaj, pues obviamente le va a comentar esta parashá, lo que podríamos decir en inglés, una parashá light. Se la va a pasar corridita, rapidito, quizás le mete hasta otros temas para despistarlo, y no le va a hablar de estas cosas claramente, pero este servidor pues quiso aprovechar este tema que es muy importante, porque lo estamos viendo en las raíces hebreas, como gente que viene del cristianismo arrastrando las malas mañas y cosas condenables que hacían ellos allá, pues ahora vienen acá también a hacer lo mismo, a querer vivir del cuento, a querer robarle a las ovejas, trasquilarlas. Sabemos lo que dice Yahweh sobre estos pastores en Ezequiel 34, basta con leer Ezequiel 34 para ver lo que Yahweh piensa de estos que quieren solo vivir del pueblo y no ministrar la verdad, y de cierta manera lo que ministra son mentiras y tradiciones de hombres, o sea que son puro Coré, son hombres y mujeres que se rebelan ante Moshe. Así que cuídense ustedes de seguir personas así como Coré. Traten de seguir la Torá, no hay excusa. Vivimos una generación privilegiada que sabe leer, tenemos todos los instrumentos habidos y por haber para poder entender las escrituras. Aún en el hebreo hay software, hay páginas como qbible.com que nos ayudan a entender palabras en hebreo, a hacer estudios, a desarrollarnos, y no hay excusa para estar en la ignorancia y para caer presos de estos hombres y mujeres también con este espíritu corático. Así que, amados hermanos, hasta aquí esta presentación de este servidor de la parashá 38. Por favor, si les gustó mi manera de ministrar, déjenmelo saber. Es una motivación para mí saber que tengo personas que mi trabajo pues les es válido, y así me motivan a seguir dedicando de mi tiempo para ustedes. Y aprenden ustedes y aprendo yo mientras investigo para hacer esta presentación. Porque si yo no tuviese nadie a quien enseñar, si no tuviese la esperanza de que mi trabajo le es útil a alguien, yo mismo no estuviese estudiando, porque no tendría quien me lea, no tuviese audiencia, y para qué. Entonces, por lo tanto, me ayudan ustedes y yo los ayudo a ustedes, es algo recíproco. Así que, amados hermanos, somos hermanos. Este trabajo es de gratis, yo no cobro por esto, no pretendo nada con esto.
tengo un sueño de levantar un grupo de estudio, que nos podamos congregar en Shabbat, donde no hayan líderes, donde el único líder sea Moshe, ¿verdad? Que fue acreditado por Yahshua y Yahshua mismo, y que en base a sus escritos y sus parámetros podamos vivir en una comunidad sana, sin títulos de grandeza y sin nadie que pretenda el poder, sin dictaduras, sin nadie que controle nuestras mentes, nuestro credo, nuestra fe. Entonces esa es mi meta. Pero mientras esto pasa, pues sigo ministrando en la internet, estudiando, investigando, compartiéndoles a ustedes lo que investigo, aunque a veces pueda estar equivocado. Si me equivoco, soy humilde y me retracto y le explico a ustedes, miren, me equivoqué, pero pues me mantuve estudiando el tema y logré encontrar la verdad. Para eso estamos, para seguir estudiando, y soy humilde si algún estudio o alguna presentación que yo hago está errónea y alguien me lo hace ver. Mira, bendito sea el Eterno, que lo puso usted en mi camino para que me hiciera salir de mi error. Pero mientras eso no pase, si nadie me prueba que estoy equivocado, pues quiere decir que voy por el camino correcto y que estoy enseñando la verdad. Así que, amados hermanos, Shabbat Shalom para los que están escuchando esta parashá de este servidor en pleno Shabbat, y para los que vean esta presentación antes del Shabbat, pues John Top, buen día, Shabbat Top, buena semana, Boker Top si es por la mañana, o Laila Top si es por la noche. Así que, amados hermanos, Brajot, bendiciones para ustedes y hasta la próxima.